periodistas más amigos de Sin Censura, más pilares de Sin Censura. Déjeme saludar con muchísimo gusto y le pido al equipo que nos grabe al queridísimo Francisco Cruz. Paco, ¿cómo te va? Querido escritor también, periodista, ¿cómo te va, amigo? Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen viernes, 12:15, fíjate, no me había dado cuenta, rápido se va la mañana. Te estaba escuchando desde que empezaste y ahora te estaba escuchando con el maestro Ricardo Sevilla, que ayer le mandé un abrazote desde aquí, hoy le dejamos otro. ¿Por dónde empezamos, Toño? ¿Por la prensa? ¿Por ProPublica, que es prácticamente la voz de la DEA? ¿Hay cualquier clase de información por el presidente de la República que responde a ProPublica, a Tim Golden? ¿Por dónde empezamos, Toño? Vamos a empezar por eso exactamente, ¿no? Como es que, pues, ProPublica, después de haber sido un medio muy respetado, una especie de agencia muy respetada, que durante mucho tiempo, querido Paco, navegó con la bandera de la independencia y hasta cierto punto, pues, se aventaba largas investigaciones que tomaba muchos días leer, o varias horas leer. Hoy pues ha sido exhibida como pues un mediejo ahí que no utiliza rigor periodístico, que hoy tiene que salir con la cola entre las patas a decir que pues efectivamente la investigación del 2010 de la DEA que ellos reportaban no encontró pruebas de que López Obrador estuviera involucrado en las donaciones del cártel. Esto mientras los fachos, los que son verdaderamente fachos, fíjate que me encontré con el mensaje de un señor ahí en el Breaking News que dábamos a conocer y que me llamó mucho la atención por lo ridículo que está. Ahí en el urgente que dimos hace ratitito, mucha gente, bueno, pues comenta prensa inmunda, ya ves que cruzan el pantano, no se manchan, de ese calibre nuestro presidente, Badamí Badabao. Hay un tipo que se identifica como Gabriel Salvador Pagani, que dice, ya les ordenó su jefe que les da de tragar de mis impuestos Jesús Ramírez Cuevas, que salieran toda la fauna de youtubera con primaria trunca a desmentir una nota, porque se quedan sin tragar, son las malditas lacras de las redes sociales. Ay, me dio mucha risa porque pues busqué su nombre en profesiones de la SEP y no tiene título de nada este cuate del tal Gabriel Salvador Pagani, ¿no? Pero bien que tiene sus fotos en Instagram ahí en yates y cosas del estilo. Cuando incluso se tergiversa esa nota efectivamente que hoy exhiben en la conferencia de prensa mañanera. Bueno, y también le quiero aclarar que aquí Ramírez Cuevas nos paga, pero miren, ni un centavo, ni galletitas ni nada, pero esa nota de fondo lo que quiere plantear es que pues la cagaron ellos. Aquí nadie está desmintiendo la nota, todo lo contrario, pues hasta la compartía yo ahí en redes sociales. Pero efectivamente, bueno, pues es muy extraña la cercanía que podría tener esa agencia ProPublica para obtener este tipo de información con la DEA. Tú, que has investigado casos de narcotráfico a lo largo de tu vida periodística, ¿es tan accesible la agencia antidrogas DEA, querido Paco? Toño, no, primero, no es accesible. Nunca ha sido accesible. Recuerda, desde que nace la DEA es un organismo inaccesible prácticamente, que juega con la inteligencia, que juega con los países, pero mira, vamos a poner orden. Primero, si sus agentes enviados o destacados en México hubieran tenido una sola prueba de que Andrés Manuel López Obrador hubiera estado o hubiera tenido vínculos en 2006 o en 2012 o en 2018 con Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato a la República y después de 2018 como presidente de la República, no hay una sola duda de que la DEA hubiera trabajado con la inteligencia, de esta otra inteligencia, porque la DEA, yo sostengo hoy que hay elementos, hay evidencias de que es un organismo de inteligencia y de espionaje de Estados Unidos para desestabilizar a América Latina. Mira, si hubiera tenido una sola prueba, olvídate como candidato, ya como presidente, no hay duda que la DEA habría intervenido en México. Abiertamente, mira, tenemos cuando Estados Unidos tiene una sola prueba, tenemos el caso, por ejemplo, yo lo he dicho abiertamente porque es el primero en el que se puede documentar la participación de la DEA como una oficina, una dirección
de investigación, de espionaje, de inteligencia, de contrainteligencia, cuando quisieron y cuando tenían pruebas de que Manuel Antonio Noriega, el hombre fuerte de Panamá, estaba involucrado en tráfico de armas, en tráfico de drogas, que ellos lo hicieron traficante, como a García Luna, como Arturo el Negro Durazo Moreno, habrían enviado fuerzas a México para detener a Andrés Manuel López Obrador, para derrocarlo, para juzgarlo en Estados Unidos. ¿Qué le hicieron en 1989 a Panamá? Fueron a invadir. Cuando quisieron deshacerse de Saddam Hussein, ¿qué hicieron? Fueron a invadir. Cuando quisieron matar, asesinar, capturar, la palabra que tú quieras, a Osama Bin Laden, ¿qué fueron? Fueron a invadir también. En 1994, ¿qué hicieron en Haití? Le enviaron 24,000 efectivos, 24,000 soldados o élite para derrocar ¿a quién? Al presidente Jean-Bertrand Aristide. Es decir, cuando la DEA tiene argumentos sólidos, o aunque no los tenga, simplemente se quiere deshacer de alguien, cuando los tiene, se deshacen, ordenan invasiones o coordinan invasiones o operativos para invadir países. Mira, desde 1973 es claro que la DEA ha extendido todos sus tentáculos para instalar operaciones de inteligencia en todo el mundo. Para entonces la CIA tenía o cargaba sus espaldas con un desprestigio tan grande que necesitaban nuevas formas de intervenir en América Latina. ¿Y cuáles de esas formas se encontraron? La DEA, que nace como un organismo para combatir el tráfico, la operación, el consumo de drogas en Estados Unidos, que tenía una gran epidemia por soldados, por gente que había combatido en Vietnam, por ejemplo. Así que irrumpe la DEA y cada cierto tiempo, a partir de entonces, trastoca todo el sistema de relaciones diplomáticas o de relaciones de Estados Unidos con otros países. La DEA en México es un oscuro, o ha sido un oscuro intrigante, y ha tejido un entramado de intereses y relaciones cada que quiere. Y por décadas nosotros le creímos a la DEA a pie juntillas, sin saber, muchos periodistas, que los estaba usando la DEA. ¿Sí? Cada que la DEA les entregaba un informe, lo tomaban a pie juntillas. Nunca nos pusimos a investigar, a indagar, a dudar de la DEA, y había múltiples evidencias de que la DEA, los agentes de la DEA y algunos de sus directores se habían corrompido abiertamente, pero la DEA empezó a utilizar a ciertos países, y los podemos decir abiertamente, a México, Colombia, Argentina, como un instrumento para sus operaciones, ya no solo de drogas, sino para sus operaciones de inteligencia. Y todo mundo sabe qué sucede cuando Estados Unidos empieza una guerra contra un enemigo, contra las drogas. Las drogas pululan, así que no es el combate, no son los cárteles. La DEA se convirtió en un instrumento de inteligencia, y llega el momento, como en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón o de Carlos Salinas, que hace lo que se le pega la gana. Mira, no es el número de agentes lo que importa, que haya en un papel, que de pronto es importantísimo. Con Calderón, con Peña llegó a haber más de 70, que es altísimo el número, sino las redes que tejían con jueces, con ministros, con secretarios de Estado, con policías, con narcotraficantes, con capos, las redes que les daban poder, y que así que ellos nunca combatieron el narcotráfico. Si no, hay que ver Estados Unidos cómo está, de 71, que empezó la Primera Guerra, que declara la Primera Guerra a Richard M. Nixon, la Primera Guerra en 73, por eso crean la DEA, pero ¿qué ha pasado desde entonces? Estados Unidos vive en una plaga gravísima. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado con Colombia? ¿Qué ha pasado con Argentina? Así que si alguien piensa que el poder de la DEA está en los números, no, solamente en eso no. Está en las redes de complicidad que teje, que descubrieron en 1922 o nos dieron a conocer cuando ya era un hecho.
que la DEA en México se había corrompido absolutamente, y no era solo la DEA. Nicolás Palmeri era el director regional de la DEA para América Latina y para Canadá, y lo descubrieron que años después, descubrieron que se había corrompido, descubrieron corrupción en Colombia, descubrieron corrupción en Argentina, así que la DEA se transformó desde su nacimiento en otro tipo de policía, diferente a lo que se pretendía. Un agente que combatiera el consumo, el tráfico de estupefacientes, el tránsito de estupefacientes, se convirtió en un organismo de inteligencia, y lo que hacen periódicos o medios como digitales como ProPublica es seguir una política de la DEA. ¿Cuándo hemos visto un reportaje abierto, por ejemplo, de ProPublica, de New York Times, con los nombres de los capos de la DEA? Nicolás Palmeri negociaba con los abogados de los capos mexicanos, y le pagaban ¿cómo? Le pagaban en especie. Es decir, había una corrupción abierta, pero mira, como decimos, es la DEA, entonces ya no decimos nada, doblamos las manos, o la DEA también es especialista, porque a veces puede utilizar a periodistas sin que lo sepan. Digo, a veces, tampoco hay que pecar de incautos, los periodistas tienen intereses, saben lo que están haciendo. ¿Cuándo hemos conocido la lista negra de los agentes de la DEA involucrados en narcotráfico? Ellos dicen es cuestión de Estado, en realidad son agentes secretos, son agentes encubiertos. No, la verdad es que muchos de ellos están involucrados en narcotráfico, están involucrados en las redes de narcotraficantes. ¿Para qué? Para obligar a los países a que eventualmente acepten que militares de Estados Unidos operen en sus países. Te digo, nada más hay que ver a Colombia. Y el Plan Colombia, el ejército de Estados Unidos opera por lo menos en 8 bases militares de Colombia. ¿Se acabó el narcotráfico? No. Lo que permitió eso fue desplazar a los capos colombianos sin que se acabaran, y a los cárteles sin que se acabaran, y permitir la entrada de capos mexicanos y de cárteles mexicanos como el Jalisco Nueva Generación, como el de Sinaloa, que hoy operan prácticamente en todo el mundo. ¿Con qué? Con apoyo de la DEA. ¿Cómo puede operar un cártel sin apoyo de la DEA? Claro que no, la DEA abre las rutas, así que debemos tener mucho cuidado. Y hay periódicos o medios como ProPublica que reciben todo lo de la DEA. Ellos saben que está mal, saben que está todo, pero están tratando de trastocar el orden interno en México. Este nuevo, pues tiene razón el maestro Sevilla, ¿qué es? Yo digo, es un bodrio. Es un bodrio que debía ser una disculpa al presidente López Obrador, pero es un bodrio que no nos dice nada. Dice el presidente, es un reflejo. No, mira, lo que están tratando de hacer para mí en este momento ya no es el presidente López Obrador. Si tuvieran algo, ya se lo habrían llevado, como fuera. Ya te di algunos casos que son conocidos, pero hay que ir a ver a Argentina. A ellos les promovieron abiertamente intentonas golpistas a través de las Fuerzas Armadas. La DEA, no la CIA. ¿Hace cuánto que no escuchamos de la DEA? De la CIA, que tiene una dirección antidrogas. El que hace el trabajo es la DEA, pero lo que están haciendo ahora es advertirle o amenazar, como quieran llamarlo, a la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, porque este tipo de amenazas, que es lo que publica ProPublica hoy, este tipo de amenazas es para tratar de cambiar el rumbo de las relaciones de la DEA con México. López Obrador, después de 2 gobiernos que les dieron el pase libre, López Obrador le cerró la puerta. Sí hay agentes de la DEA, claramente el presidente lo ha reconocido, pero hay en un número delimitado, tanto que no pueda contar con esa red de complicidad de ampones y jueces y ministerios públicos que tenían. Los ha limitado. Entonces hoy, para mí, lo que están haciendo a través de este texto de Tim Golden es a tratar de cambiar o de influir en el futuro gobierno, decirle, mira, aquí tenemos en la mira, aquí te estamos checando, estamos viendo todo. ¿Qué va a pasar? La verdad, yo tengo la impresión, porque así han sido los últimos 6 años, que como el presidente López Obrador ahora será con Claudia Sheinbaum Pardo, van a limitar el accionar, la incursión de la DEA, y van a seguir un trabajo que ha hecho el presidente López Obrador, consolidar la Policía Nacional, que llamamos Guardia Nacional, consolidar la Guardia Nacional, consolidar la preparación a través del Ejército, a través de la Marina, y después hacer un trabajo con muchos gobernadores que ahora ya son de Morena.
¿Para qué? Para capacitar a las policías de los estados hasta llegar a las policías municipales. Es decir, sí hay un trabajo que se está haciendo. No se ve porque es un monstruo. El crimen organizado, no solo el narcotráfico, es un monstruo de 1000 cabezas, que está muy bien organizado. Lo decía en la semana el presidente. Combatir el cobro de piso, extorsión, ha sido imposible. Pero, bueno, ahora se están sentando las bases, pero lo que están haciendo, lo que hace la DEA con medios como ProPublica, es tratar de hacer trabajo de inteligencia, de contrainteligencia y mandar mensajes de amenaza, ya no al presidente porque no lo pudieron agarrar en nada, pero sí a Claudia Sheinbaum Pardo, decir, estamos vigilando, tenemos esto, tenemos lo otro, y como tenemos al presidente podemos tenerte a ti, pero no tiene nada en realidad. Debía ser ese texto un texto de disculpa, pero mira, también ocultan que ellos, los agentes de la DEA, ellos formaron a Genaro García Luna. Ellos permitieron el actuar de Arturo el Negro Durazo Moreno. Todo el mundo sabía, incluida la DEA, que el Negro Durazo Moreno, el superpolicía del presidente José López Portillo, era narcotraficante. El presidente les dijo, sí, sí es eso, pero va a combatir el comunismo en México. Y le permitió la DEA la actuación de Arturo el Negro Durazo Moreno. La DEA sabía, eso no me lo cuentan, eso lo viví, Toño. La DEA sabía que Guillermo González Calderoni, el superpolicía de Carlos Salinas de Gortari, que era el equivalente, como el Negro Durazo, a Genaro García Luna, sabían que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a través de Guillermo González Calderoni, controlaba al cártel del Golfo, que eran sus amigos, y al cártel de Juárez. Lo sabían ellos, sabían que Guillermo González Calderón y Felipe Calderón Hinojosa habían impuesto a Amado Carrillo Fuentes como capo del cártel de Juárez, como capo máximo. Lo sabían. ¿Qué hicieron? Nada, porque la DEA también trataba de controlar el narcotráfico en este país. Es decir, lo que está en juego es eso. Lo que están reclamando es ellos su pedazo del pastel, y lo que están haciendo ahora, te digo, para mí, esto con reportajes, no como con con el de Anabel Hernández, bueno, no reportajes, con textos como el de Anabel, el anterior de Tim Golden, este de Tim Golden, el de Inside Crime, textos en The New York Times, en Washington Post. Los que están haciendo es enviando mensajes al futuro gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, pero se los olvida lo otro. Ellos formaron a Genaro García Luna, ellos permitieron sobre la actuación de Genaro García Luna, ellos permitieron la actuación, le dieron cobijo a Guillermo González Calderón y lo admitieron como testigo protegido. Ellos permitieron la actuación del Negro Durazo, permitieron la actuación de otros capos del narcotráfico. Hoy dice, por ejemplo, ProPublica, que otros narcos dieron testimonio. Bueno, que presenten pruebas. Ya no estamos en la época de que tenemos que arrodillarnos y prenderle una vela a la DEA y a periódicos a medios como ProPublica para decir gracias por alumbrarnos, por decirnos que hay corrupción. No, ya no podemos creerles, que presenten pruebas. No estamos hablando de la policía municipal de mi pueblo, que no tiene elementos, no tiene recursos para investigar. La DEA tiene miles de millones de dólares para investigar. Bueno, pues que presenten pruebas. Si el presidente se reunió con narcos, que entreguen las pruebas. Si el presidente recibió dinero del narco, ellos tienen acceso a todo el sistema internacional de bancario. Ellos son dueños del sistema internacional bancario. Que presenten las pruebas. No tienen pruebas. Lo que están haciendo es tratando de debilitar o enviando mensajes al futuro gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo para decir, te tenemos en la mira. Pues sí, también al presidente López Obrador lo tuvieron 6 años en la mira. Así que hay que verlo como juegos de poder, como juegos de inteligencia, como juegos de contrainteligencia, y así hay que entender estos mensajes de ProPublica que se prestan a hacer reportajes, o a hacer textos, a hacer lo que quieran hacer sin ningún sustento. Esa vieja idea que teníamos del Washington Post, del New York Times, de la BBC, de todo, de la BBC de inglesa, de todos, que nos hincábamos cada que veíamos algo y lo publicábamos íntegro. Dijo la DEA que esto, dijo la CIA, dijo esto. No, hombre, hay que tener mucho cuidado. Son agentes extranjeros que tratan de influir en la política de un país o desestabilizar a un país, que aquí han sido muchos casos. Te mencioné algunos, pero podemos hacer un recorrido de la CIA a partir de 1973, cuando la crea Richard M. Nixon, y podemos hacer un recuento de cómo fue opacando
el trabajo de la CIA en muchos países y cómo, yo lo digo, a partir de 89 hay un trabajo conjunto de la CIA y la DEA, y la DEA empieza a desplazar a la CIA y está la invasión a Panamá, y te decía yo después en 94, el envío de 24 efectivos estadounidenses con apoyo de barcos de guerra, recuerden en ese entonces helicópteros y otros medios bélicos modernos de esa época, invadieron Haití para derrocar a Jean Bertrand Aristide. Esa es la DEA, esa es la DEA, y esos son los mensajes que envía a través de medios como ProPublica o de periodistas como Anabel Hernández y otros, que Salvador García Soto, que recupera en la semana, hace unas semanas, recuperó un texto también de la DEA, ¿sí? Pero no nos dicen, ninguno de ellos, toda la corrupción que hay en la DEA. Ninguno. La dan por sentado que son santos, que son todopoderosos y que son los semidioses del mundo. Y yo, la verdad, como siempre he sido ateo, Toño, yo lo descreo todo, y textos como el de hoy hay que tomarlos con mucho cuidado, con muchas reservas. ¿Por qué? Porque están tratando, ya te digo, no solo de amenazar al presidente López Obrador, no, están tratando de influir en la política de la DEA con el próximo gobierno de este país. ¿Qué va a pasar? Pues eso lo vamos a conocer, esa historia la vamos a conocer a partir del 1 de octubre, pero tenemos que estar muy pendientes de que estos ataques de la DEA van a seguir, de que medios como ProPublica van a seguir y que los vamos a tener que aguantar. ¿Por qué? Pues porque siempre fuimos su patio trasero, siempre hicimos lo que ellos querían, les dimos todo. A partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, les dimos absolutamente todo. Y digo les dimos porque aquí vivimos, Toño, le dimos todo, así que ahora están tratando de recuperar ese terreno que les quitó Andrés Manuel López Obrador, Toño. Pero fíjate cómo en todo caso la crisis está acá, la crisis de instituciones, la problemática respecto al crimen y etcétera, está acá. Me llama mucho la atención, me parece un análisis muy completo el que haces, Paco. La gente está muy interesada de cómo es que la DEA, la CIA, pero específicamente la DEA está detrás de esa actitud desestabilizadora en varios países, en medio de un paquetote que tiene en estos momentos Estados Unidos y en el que, pues en todo caso, debería más bien poner manos a la obra aquí. La DEA debería poner manos a la obra aquí en Estados Unidos, porque no llega la droga a este país, le salen patitas y se van corriendo a los adictos diciendo, consúmanme. No, pues eso es absolutamente ridículo. No debería ni siquiera tener un actuar en otros países. A lo mejor se entendería colaboración con México por la cercanía, pero de verdad es que tienes toda la razón, ¿no? En todo caso, esto ha sido contraproducente para ellos. ¿A qué voy? Le pido al equipo que nos grabe